A ver, muchachos, atentos a la lista. Espejo. González. Presente. Jara. Presente. Marco. Presente, profesor. Mamani. Presente. Mena. Presente, profesor. Núñez. Presente, profesor. Quesquén. Presente, profesor. Liche. Quispe. Liche no está, ¿no? Quispe. Vergaray. Vergaray. Yo veo que está conectado, pero no contesta. Y llamo una que no está. Ya, hay 4 en asistencia, ¿ya? Ya, vamos a compartir la clase de hoy día para que ya eso también está en el aula virtual. Ahora vamos a compartir para explicar. Ya salió la programación de exámenes parciales, ¿no, muchachos? Ya ustedes ya lo habrán visto. El examen parcial es el día martes. El día martes a las 2:40. ¿No? Ya lo tienen ustedes. Me imagino que ya les habrá llegado, ¿no? Sí, profe, ya la sabemos cuándo es ya. Profesor, ¿el examen va a durar exacto 1 hora con 40 minutos? No, nosotros lo estamos poniendo para que dure 2 horas. Gracias, profe. Profesor, disculpe, ¿de cuántas preguntas va a ser el examen? El examen tiene 3 o 4 preguntas. ¿Quieres que te diga cuáles son las preguntas también? No, solo quería saber eso por si alcanza el tiempo, para más o menos medir mi tiempo. Ya. Sí, 3 a 4 preguntas. Siempre es así por el tiempo, pues. ¿Ya? Y viene de toda la primera parte del semestre, pues, ¿no? Obviamente. No, sí, profesor, Así sí. que, Gracias. ya eso lo tienen que resolver, puede ser en una hoja o una hoja cuadriculada, ¿no? Y lo adjuntan como un PDF, ahí tienen su casillero para que lo puedan adjuntar.
y ese archivo PDF va a servir para que yo lo revise. ¿Ya? Hay casos raros en los que de repente no le dejas juntar, pero normalmente si tienen algún problema, ahí lo resolvemos. Puede ser que lo envíen también al correo en caso de que haya algún problema.
¿Qué pasó? Sí, dime. Un ratito, ahorita estoy viendo un problemita de conexión. Ah, ya listo, profesor. Ya, muchachos, a ver, vamos a empezar con la clase de la semana 7. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que me querían hacer antes de empezar? No, ¿no? Ya. Entonces, muchachos, hoy día vamos a ver lo que es la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Solución de ecuaciones diferenciales. Obviamente que vamos a utilizar lo que ya habíamos visto durante la semana, que es el uso de las diferencias finitas para eso, ¿no? Entonces, las ecuaciones diferenciales, como ustedes saben, son un elemento matemático que utilizamos bastante en física, ¿no es cierto? ¿Ya? Que como elemento matemático es una ecuación que tiene una variable dependiente, ¿no? Y sus derivadas. Puede ser respecto a una o a más variables independientes, ¿no? ¿Por qué los utilizamos? Porque muchos fenómenos físicos se pueden modelar, se pueden resolver mediante este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, el problema es que muchas de las ecuaciones diferenciales, dependiendo de su tipo y a qué fenómeno nosotros lo vamos a decir, aplicar como modelo de solución, tienen mayor o menor dificultad, ¿no? Y también maneja muchísimos datos, porque una ecuación diferencial, ¿no? Permite que nosotros evaluemos la función solución de la ecuación diferencial y tengamos que evaluar esa ecuación diferencial o esa solución en muchos puntos. Entonces, dada esa dificultad, el uso del computador se hace necesario. Muy bien, vamos a empezar con la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden son las más sencillas, ¿no? Básicamente tienen una derivada de la variable dependiente respecto de la independiente dentro de sus elementos. Puede escribirse en general como está en la ecuación 7.1. Y su solución
es una función, ¿no?, que depende de una constante arbitraria. Eso se le llama la solución general de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial en realidad tiene como solución una familia de curvas, y eso ya ustedes lo saben. Por eso hay una solución general y una solución particular, ¿no?, que depende de la constante, ¿no? O en realidad físicamente, ¿no?, matemáticamente también depende de las condiciones iniciales con las que uno plantea la solución de la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación 7.2 es la solución general, y por supuesto la ecuación 7.3 representa lo que es la condición inicial, ¿no?, que determina la solución particular de la ecuación diferencial. Respecto a los métodos de solución de ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos, o ya hemos visto hasta este momento, varios métodos de solución, ¿no? Ustedes ya deben haber visto el método de Runge-Kutta, deben haber visto método de Euler, hacia simple, el método de Euler modificado. Deben haber visto también los métodos de solución, no sé, hay varios métodos que ustedes deben haber podido analizar, ¿no? Cuadratura, de repente, no sé qué métodos habrán visto en algún momento determinado. Bueno, vamos a explicar rápidamente el funcionamiento del método de Euler, que es este método, que es el más sencillo. ¿Cómo funciona geométricamente? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de solución? Muy bien, el método de Euler hacia adelante simplemente busca encontrar la solución de la ecuación diferencial usando la aproximación geométrica simple de la derivada, ¿no?, de la derivada en un punto. Es decir, lo que hace el método de Euler es aprovecha que la derivada en un punto se puede aproximar como la tangente de una recta que, digamos, pasa por la curva en ese punto, ¿no?, que comparte un punto con la curva que estamos nosotros analizando, la curva derivada, ¿no? Y la tangente de esa recta, que quiere decir la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal, vendría a ser la derivada en el punto. Y la tangente geométricamente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, ¿no? Entonces, aquí el método de Euler lo que hace es eso, ¿no? Y eso se puede ver aquí en la figura 7.1, ¿no? En el método de Euler, lo que tenemos es dos puntos separados entre sí una distancia h. Esos puntos, x sub 0 y x sub 1, tienen sus correspondientes imágenes y sub 0 y sub 1. Entonces, una recta que pasa por el punto P sub 0, que es x sub 0 y sub 0, tendrá una tangente con respecto, o sea, una tangente que es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal, o sea, con el eje X, que sería y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 o entre h, ¿ya? En el método de Euler, el valor de h es un valor constante, ¿ya? Entonces, lo que hace el método de Euler es, avanzando esas cantidades h, esa distancia h, hacia adelante, va a poder ir aproximando los puntos que pertenecen a la curva que es solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, la ecuación 7.7 sería la pendiente de la recta, ¿no? Y sub 1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0, ¿ya? La ecuación 7.8 es la ecuación de la recta misma, ¿no es cierto? La ecuación de la recta
Y la ecuación 7.9 es despejar la imagen de y sub 1. Y sub 1 es el punto, o sea, la imagen de x sub 1 que pertenece a la curva solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el método de Euler. O sea, una manera de reemplazar numéricamente lo que es d de y sobre d de x, evaluado en x sub 0 y y sub 0, que es p sub 0, ¿no? Eso es como está aquí en la ecuación 7.6. Para no olvidarme, lo que dice la ecuación 7.5 es que los puntos del dominio sobre el cual funciona el método de Euler son equidistantes. O sea, están uniformemente espaciados, ¿no? No avanza en puntos arbitrarios del dominio, sino que avanza hacia adelante en puntos del dominio uniformemente espaciados. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? No, profesor, está claro. Ya, muy bien. Entonces, la ecuación 7.9 es ya la fórmula de recurrencia que nosotros vamos a utilizar para ir localizando los puntos y que corresponden a la curva solución de la ecuación diferencial. Ojo que numéricamente la solución de la ecuación diferencial no nos va a generar la curva, o sea, no nos va a dar la ecuación matemática. La solución de una ecuación diferencial por métodos numéricos, lo que nos puede entregar es los puntos que pertenecen a la curva solución de la ecuación diferencial. O sea, los puntos que pertenecen a la curva solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Es decir que la ecuación 7.9 se puede generalizar en una forma recursiva para resolver una ecuación diferencial por métodos numéricos, como está aquí en la ecuación 7.10, ¿no? Donde y sub k es igual a y sub k menos 1 más h por la función que depende de las variables x y y, ¿no? Esta función que depende de las variables x y y es lo que aparece o figura al lado derecho de la ecuación 7.6, ¿no? O lo que figura al lado derecho también aquí en la ecuación 7.1, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué es importante? Solamente para mencionar aquí, antes de pasar a lo siguiente, es que el error que se asocia a la fórmula de solución numérica de una ecuación diferencial por el método de Euler es proporcional a h al cuadrado. ¿Por qué es proporcional a h al cuadrado? Porque la fórmula de aproximación de la solución de una ecuación diferencial por el método de Euler es una fórmula de primer orden, ¿no? Es una ecuación que solamente aproxima en una primera instancia, de una forma simple, la derivada, o la tangente, perdón, del ángulo que forma la recta con la horizontal, ¿no? Entonces, y procede, ¿no? O se asocia con los métodos de solución con diferencias finitas hacia adelante. Es decir, el método de Euler es básicamente como la fórmula DNGF, ¿no? Para m igual a 1. Si ustedes lo comparan, el método de Euler es la fórmula de aproximación de la derivada, es la DNGF, con m igual a 1. ¿Ya? O sea, es el caso más sencillo, donde solamente o de primer orden. Por eso, el siguiente término que se trunca en esa fórmula de solución es del orden de h cuadrado. De ahí viene ese error h cuadrado. Bueno, y ahora vamos aquí a explicar esta diferencia que hay entre los métodos que son explícitos
y los métodos que son implícitos en la solución de una ecuación diferencial, con diferencias finitas, por supuesto. ¿Ya? Los métodos explícitos son aquellos, vamos a explicar esto. Bien, los métodos explícitos son aquellos, ¿no?, como el método de Euler, en los que para obtener un punto de la curva solución de la ecuación diferencial necesitamos solamente la información de puntos previos. Entonces, si sabemos y sub 0, podemos encontrar y sub 1, ¿no?, siendo que los puntos del dominio crecen de manera equidistante. Entonces, ese es el caso del método de Euler, ¿no? Los métodos explícitos también se conocen como métodos, se puede decir, abiertos, métodos abiertos. ¿Ya? Bien. ¿Y cuál es la diferencia con los métodos implícitos? Bueno, los métodos implícitos son aquellos en los que para obtener, y ya lo vamos a ver más adelante, también conocidas como fórmula de tipo cerrado, son aquellas en las que nosotros necesitamos, para obtener la solución en un punto determinado, información que no se conoce. Incluso se necesita conocer el punto y sub 1, o sea, el valor de y sub 1, para obtener el mismo valor de y sub 1. Es decir, en los métodos cerrados, ¿no?, o implícitos, necesitamos información de la solución para obtener la misma solución. Los métodos implícitos requieren, obviamente, así como en el caso de la solución de sistemas de ecuaciones por métodos iterativos, requieren aplicar justamente el método iterativo, ¿no? Y vamos a tener ahí en los métodos implícitos o cerrados, dar una aproximación del valor de la solución de la ecuación diferencial en un determinado punto y hacer un proceso de aproximación iterativa por cada punto de la curva solución de la ecuación diferencial. Estos métodos son bastante, digamos, laboriosos y es por eso que tienen que ser implementados a través del computador, ¿no? Pero tienen la ventaja también de ser regulables en cuanto a su exactitud. A diferencia de los métodos exactos, que no se puede regular la exactitud del método, ¿no? O sea, entrega el resultado que sale y nada más. Bien. Eso es la diferencia entre los métodos implícitos y explícitos. Y por supuesto, hay también una forma en la que se combinan los métodos implícitos y explícitos, ¿no? Se combinan en lo que se conoce como fórmulas de tipo predictor corrector. ¿Ya?
se conocen como métodos predictor, corrector. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Profesor, y en los problemas, ¿por qué bueno, usted dijo que se combinaban los implícitos con los explícitos? ¿Y qué beneficio os trae combinarlo? Si con el otro también se puede obtener con Claro, lo uno. que pasa es que cuando tú combinas un método implícito con un explícito, el método explícito se usa para dar una buena aproximación de la solución, que después en el método implícito, o sea, en la parte implícita, se perfecciona mediante el proceso iterativo, ¿no? Entonces, eso mejora la exactitud, ¿no? Eso lo vamos a ver también en un método que se va a ver más adelante. Entonces, una ecuación diferencial, por ejemplo, por eso hay métodos exactos, métodos puramente exactos, puramente implícitos, y los métodos que son una combinación de un método explícito con un implícito, ¿no? Esas son tres formas que vamos a ver en estas semanas que vienen, ¿no? Hoy día solamente vamos a ver un método implícito, ¿ya? Y el método de Euler va a ser importante porque el método de Euler lo que va a hacer es servirnos como una fórmula de arranque, ¿ya? Entonces, vamos a ver. La ecuación diferencial de primer orden que está en la ecuación 7.11, la 7.11, ¿ya? Lo que necesita es la forma en que deberemos aproximar lo que es la primera derivada respecto a x. ¿Qué pasaría si utilizamos la aproximación DNGF? Cuando x es igual a x sub k, ¿no? ¿Se acuerdan que las fórmulas de aproximación de la derivada tiene dos versiones, ¿no? Una, cuando el valor de u es igual a 0, y otra cuando el valor de u es diferente de 0. Cuando el valor de u es igual a 0, significa que x es igual a x sub k. Y cuando el valor de u es diferente de 0, significa que x es diferente de x sub k, es decir, que el punto donde voy a evaluar la primera o segunda derivada es diferente a un punto de la tabla misma. Si está o está en el rango de los puntos de la tabla, ¿no? O sea, no está fuera de los valores de la tabla, pero no es un punto tabulado.
Está dentro de los puntos de la tabla, pero no es un valor tabulado. A eso se refiere. Pero aquí, como yo les decía, las fórmulas que vamos a usar, y ya de aquí en adelante usamos esas fórmulas, utilizan la forma más simple de la aproximación por diferencias finitas de la derivada, ¿no? En el sentido de que se asume de que el punto donde vamos a evaluar la derivada es un punto tabulado, ¿no? Que justamente es el x sub k. Entonces, la ecuación 7.12, para recordar, es la primera derivada de la función evaluada en x sub k, ¿no? O sea, cuando x es igual a x sub k, en el primer punto de la tabla. Y esa es la fórmula general. ¿Qué pasaría si la ecuación 7.12 nosotros la resolvemos usando m igual a 1? O sea, para m igual a 1. Si fuera así, toda la expresión 7.12 se convierte en la ecuación 7.13. O sea, solamente quedaría delta de y sub k sobre delta de x, ¿no? O sea, la primera diferencia hacia adelante sobre delta de x. Y resolviendo, como nosotros sabemos, la ecuación 7.14 es simplemente reemplazar 7.13 en 7.11, por si acaso, ¿no? Ya no vayan a pensar que sale de otro lugar. Y, claro, en la ecuación 7.11 está en general, en la ecuación 7.14 ya está particularizado al punto de x sub k y y sub k, ¿no? Si resolvemos eso, como nosotros sabemos qué representa el delta de y sub k, que es y sub k más 1 menos y sub k menos 1, ¿no? O menos y sub k, perdón. Entonces, nos quedaría la ecuación 7.15, ¿no? Donde delta de x pasa multiplicando al lado derecho y menos y sub k pasa al lado derecho como positivo. Me queda la ecuación 7.15, que no es otra cosa que el método de Euler hacia adelante que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y eso es lo que yo les decía. El método de Euler es una forma de primer orden de la aproximación de la solución de una ecuación diferencial. Por eso su error se asocia a h cuadrado, porque solamente estamos usando m igual a 1. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer para empezar con la construcción de fórmulas de solución de la ecuación diferencial o de una ecuación diferencial con diferencias finitas. ¿Ven? ¿Qué más? Ahora, para un método ya más avanzado, vamos a ver el método explícito de Adams-Bashforth. ¿Cómo funciona el método explícito de Adams-Bashforth? ¿Qué cosa tenemos que tomar en cuenta aquí? Por si acaso, la ecuación 7.16, en el método de Adams-Bashforth, la aproximación es ligeramente diferente ahora si ustedes se van a dar cuenta, ¿no? En el método de Adams-Bashforth, lo que hace es integrar la ecuación 7.11, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si la ecuación 7.11, que es d de y sobre dx igual a f, que depende de x y y, la integramos? La integramos a ambos lados, pues obviamente, ¿no? Integramos a ambos lados. Si la integramos a ambos lados, acá pasamos aquí, tendríamos la ecuación 7.16, ¿no? Entonces, a la derecha tendríamos la integral de y, el diferencial de y desde algún y sub k hasta un y sub k más 1. Y al lado derecho tendríamos la integral de la función que depende de x y y por el diferencial de x, desde algún x sub k hasta un x sub k más 1. La integral del lado izquierdo es fácil, solamente quedaría y sub k más 1 menos y sub k. Y la integral del lado derecho nos quedaría como la integral de esa función por el diferencial de x. ¿Qué pasaría entonces si reemplazamos esa función? Si reemplazamos esa función f que depende de x y y por su fórmula, su polinomio interpolante, su fórmula de interpolación correspondiente. En este caso,
en el método de Adam-Bashforth, utiliza la fórmula NGB. Utiliza la fórmula NGB. ¿Ya? Utiliza la fórmula NGB y con esa fórmula NGB reemplaza esa función que depende de X y Y con esa forma. ¿Ya? Entonces, la ecuación 717 es la fórmula NGB y si la reemplaza dentro de la integral, ¿ya? Nos queda la ecuación 718. La integral cumple también una propiedad de ser distributiva. Ah, y una cosa muy importante aquí, ¿no? La ecuación 716 está en términos del diferencial de X, mientras que el polinomio de interpolación está en términos de U, ¿no? Si ustedes se acuerdan. Entonces, en el polinomio de interpolación, U y X, bueno, están relacionados, ¿no? Donde U es X menos X sub K sobre delta de X. Entonces, d de X sería delta de X por d de U. Por eso es que en la ecuación 718, delta de X sale fuera de la integral y me queda el diferencial de U, además de todo lo que es el polinomio de interpolación NGB, ¿no? Que es la sumatoria, que es esta ecuación que está acá, ¿no? Que es la sumatoria desde t igual a 0 hasta m de menos 1 elevado a t, el coeficiente binomial menos ut en t, por la diferencia hacia atrás de orden k, de f sub k, menos t, por el diferencial de u. Como la integral cumple la propiedad distributiva, entonces esa integral se distribuye a todos los elementos que se desarrollan del polinomio de interpolación NGB. Bien, entonces tendríamos que integrar todos los coeficientes binomiales por menos 1 elevado a t, ¿no es cierto? Por la diferencia hacia atrás de orden 1, de orden 0, de orden 1, de orden 2, así en general. Esto es en general. ¿Ya? Y aquí ustedes ven que aparecen unos coeficientes ahí denominados con la letra griega minúscula gamma, ¿no? Gamma minúscula. Entonces aparece gamma sub 0, todo entre corchetes, ¿no? Gamma sub 0 por f sub k, más gamma sub 1 por la diferencia finita hacia atrás de f sub k menos 1. Gamma sub 2 por la diferencia finita de segundo orden de f sub k menos 2 y así sucesivamente. Esos coeficientes gamma, ¿qué representan? Y más abajo están. Los coeficientes gamma representan la integral de lo único que puede ser integrado en términos de u en todo este proceso, que son los coeficientes binomiales. ¿Ya? Porque acuérdense que la integral está dada en términos de u, lo demás es constante. Entonces, los coeficientes gamma son las integrales de los coeficientes binomiales que dependen de u y están en términos de u, que son polinomios, ¿no? Si ustedes desarrollan los coeficientes binomiales, son polinomios y no son muy complicados de integrar, ¿no? Porque son funciones finalmente polinómicas de grado 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Una cosa más, ¿no? ¿Por qué los límites de integración van de 0 a 1, ¿no? Si es que alguien se ha dado cuenta y aparece una integral de 0 a 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvemos aquí la integral, ponemos que sea desde un x sub k hasta un x sub k más 1. Entonces, para simplificar el proceso de integración, suponemos, ¿no?, que lo que queremos hacer es integrar un dominio que avance de 1 en 1, o sea, con h igual a 1, ¿no?, o con delta de x en este caso igual a 1. Entonces, si delta de x es igual a 1 y x sub k, por ejemplo, es 0, entonces x sub k más 1 debe ser igual a 1. Eso es para simplificar el proceso de solución de la integral. Claro, más adelante eso va a cambiar, porque una vez que tengamos ya cuál es el valor de estos coeficientes gamma, entonces esos valores no van a cambiar. Esos valores no van a cambiar. ¿Ya? No van a cambiar.
van a ser valores constantes. Muy bien. Entonces, el resultado de hacer la integración de los coeficientes binomiales de u en t cuando t vale 0 es el gamma sub 0 que vale 1. Cuando t vale 1 es el gamma sub 1 que es igual al medio. Cuando t vale 2 es el gamma sub 2 que vale 5/12 y así sucesivamente. Aquí hemos enumerado hasta el gamma sub 4, pero eso se extiende más adelante, ¿no? Se extiende más allá. Muy bien. Pero el método de Adam-Bashforth va a utilizar todos los términos que están en la ecuación 7 y 18 para resolver la ecuación diferencial. No. El método de Adam-Bashforth no va a utilizar todos los términos, que son infinitos, o sea, son m términos, que aparecen en la ecuación 7 y 18. El método de Adam-Bashforth solamente se restringe hasta m igual a 3. ¿Ya? Entonces, la fórmula 7 y 18 sí es el método de Adam-Bashforth, ¿no? Si m es igual a 0 en la ecuación 7 y 18, nos lleva al método de Euler-Simple. Pero nosotros vamos a usar m igual a 3 en el método de Adam-Bashforth, ¿no? Y si m es igual a 3, entonces la expresión 7 y 18 solamente llega hasta el gamma sub 3, el gamma sub 3, si no me equivoco. El gamma sub 3, sí, delta 3, f sub k menos 3. Ajá, delta 3, f sub k menos 3. Es decir, se quedaría cortado hasta el cuarto término en la ecuación 7 y 18. Y eso habría que, por supuesto, desarrollarlo, ¿no? Eso habría que desarrollarlo. Ahora, el proceso de desarrollar la ecuación 7 y 18 para m igual a 3 es un proceso algebraico, nada más, ¿no? Y ustedes lo pueden hacer. Y ustedes lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Entonces, no es necesario demorarnos en ese desarrollo algebraico, sino más bien lo interesante es presentar qué es lo que queda. Y lo que queda es la ecuación 719, ¿ya? Luego de, obviamente, simplificar, ¿no? Cancelar y eliminar términos, nos va a quedar la ecuación 719. Esa ecuación 7.19 es la ecuación ya numérica que podemos codificar y que corresponde al método de Adams-Bashforth. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Preguntas hasta esta parte, muchachos? Pregunta, muchachos, aprovechen en preguntar, ¿no?
Bien, muchachos, si no tienen preguntas, entonces continuamos. Ahora, esa es la ecuación del método de Adam-Bashford, que nosotros vamos a codificar. Pero acá, aquí en el método de Adam-Bashford, tenemos un problemita. Tenemos un problemita. Y es que, si ustedes se dan cuenta, para hallar el valor de y sub k más 1, vamos a poner que tuviésemos en la solución de una ecuación diferencial la condición inicial, que es x sub 0 y y sub 0, k fuera 0. Entonces, para hallar y1 necesitaríamos y sub 0. Pero dentro de del lado derecho, aparecen las funciones f sub k menos 1, sub k menos 2, sub k menos 3. Las funciones f sub k menos 1, menos 2 y menos 3 implican que yo tenga que conocer el x sub 0 y y sub 0 para resolver f sub k. También implica que tenga que conocer el f sub k menos 1 y el y sub k menos 1. O sea, necesito un punto anterior al punto 0. También necesito el x sub k menos 2 y el y sub k menos 2. O sea, dos puntos hacia atrás de x sub 0 y también con el f sub k menos 3, el x sub menos 3 menos f sub menos 3, menos y sub menos 3, o sea, 3 puntos atrás del x sub 0. Es decir, aparte de la condición inicial, necesito 3 puntos más. ¿Ya? En total necesito, para poder empezar con el método de Adam-Bashford, 4 pares de datos que pertenezcan a la solución de la ecuación diferencial. O sea, normalmente cuando resolvemos un problema de ecuaciones diferenciales, solo tenemos la condición inicial. No tenemos ningún otro valor. ¿Sí? No tenemos ningún otro valor, solamente la condición inicial. ¿Qué haríamos en este caso? Necesitamos, aparte de la condición inicial, 4 datos. Nosotros, para empezar, podemos decir entonces que el método de Adam-Bashford lo podemos usar para obtener a partir del y sub 4 hacia adelante, ¿no? Porque necesitamos x sub 0 y sub 0, condición inicial, x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, x sub 3 y sub 3, y así sucesivamente. Y lo podríamos usar para hallar a partir del k igual a 4, del k igual a 3, ¿no? O sea, para hallar y sub 4, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo hacemos para obtener esos puntos adicionales que nos faltan en el caso del método de Adam-Bashford? ¿Cómo vamos a hacer para obtener esos puntos que nos faltan? Y para eso vamos a usar, como dice acá en el PDF, un método que se autoinicia, que puede ser el método de Euler, puede ser el método de Runge-Kutta u otro. El método de Euler es el más sencillo, ¿ya? Y para los puntos iniciales en una curva solución de la ecuación diferencial, sí es aceptable porque la divergencia con la solución real en el método de Euler se inicia o empieza a aparecer luego de ya un número de puntos relativamente grande, ¿no? O sea, la separación de la curva numérica con el método de Euler con la solución real de la ecuación diferencial se abre más conforme avanza en el dominio, ¿no? Entonces, para los primeros puntos del dominio casi no hay mucha diferencia, ¿no? Y esa es la ventaja. Entonces, sí podemos usar el método de Euler como método de arranque. Pero esto no es obligatorio. Se puede usar otro método también. Siempre que sea un método de autoinicio, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Usando el método explícito de Adam-Bashford, vamos a buscar resolver la ecuación diferencial de primer orden, y igual a 5xy más 7y, ¿no? Donde y' es igual a, pues, la derivada de y respecto a x. Condición inicial, x sub 0 igual a 0, y sub 0 igual a 2.7. Importante, en los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales necesitamos
también saber de dónde a dónde queremos los puntos de la curva solución de la ecuación diferencial. Y aquí nos están pidiendo que sea hasta 0,7, ¿no? O sea, desde 0 hasta 0,7. Para un total de 7 puntos, un total de 7 valores. Muy bien, entonces hago mi tabla. Y en esa tablita yo tengo inicialmente x sub 0, 0, y sub 0, 2.7. Y los puntos que están aquí en color amarillo, los puntitos que están en color amarillo, son los puntos que yo no tengo, que voy a encontrar con el método de Euler, que es la opción que está aquí al costadito, y es sub k más 1 es igual a y, debería decir sub k aquí, ¿ya? Más f sub k por delta de x. Y esos puntos que están acá en color amarillo me van a servir para luego, recién teniendo esos 4 valores, aplicar la ecuación 7.19. Entonces, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son los valores del dominio, y con ellos no hay problema porque estos puntos del dominio son equidistantes. Y es una condición que es necesaria para aplicar las diferencias finitas, ¿no? Las fórmulas de aproximación con diferencias finitas. Y el punto 459, el número 459, 8.033 y 1445 son los valores que yo obtengo con la ecuación del método de Euler. Entonces, y sub 1 es igual a y sub 0, la función evaluada en x sub 0 y y sub 0. O sea, ¿cuál es la función? La función es 5xy más 7y. ¿No? Por el delta de x, que en este caso es 0,1. ¿Ya? Entonces, así obtengo esos valores. ¿Entienden cómo se ha obtenido esos valores, no, muchachos? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, ya teniendo estos datos de y sub 1, y sub 2 y y sub 3, aparte de y sub 0, empiezo con la fórmula del método de Adam-Bradford 719. ¿Ya? Y el primer valor que voy a encontrar con la ecuación 719 va a ser el y sub, en este caso es el y sub 4, ¿no? Claro, porque K empieza con 3, 3, 3, 3, y voy a encontrar el y sub 4. El y sub 4 necesita el valor de f sub 3, f sub 2, f sub 1 y f sub 0. O sea, la función 5xy más 7y evaluada en x sub 0 y y sub 0, evaluada en x sub 1 y y sub 1, evaluada en x sub 2 y sub 2, y evaluada en x sub 3 y sub 3.
¿Ya? Entonces, este valor de y sub 4 sería el primer valor que encuentro con la fórmula de Adams-Bashford. ¿Ya? El segundo sería y sub 5. Y el último sería y sub 6. ¿No? Y aquí en la tabla, no, el último sería y sub 7, ¿no? Acá en la tabla nuestra. Entonces, los puntos que están aquí, 31, 424, 74, 640, 184, 148 y 470, 830. Son los puntos ya encontrados con el método de Adams-Bashford. Ya. Encontrados con el método de Adams-Bashford. ¿Ya? Entonces, para poder usarlo, yo he tenido que tener, aparte de la condición inicial, 3 puntos más. Y lo siguiente que aparece acá en el PDF es la gráfica de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Que es la gráfica que yo puedo hacer con los datos de x sub 0 hasta x sub 7, de y sub 0 hasta y sub 7 también, de la curva solución de la ecuación diferencial. El programa que yo estoy poniendo aquí como codificación, lo que hace es, ya, digamos, programando la solución de la ecuación diferencial acá en el function, evaluar con el método de Adams-Bashford y el método de Euler, que está ya dentro de esta fórmula implícita, los datos que faltan, y de ahí en adelante con el método de Adams-Bashford. Por eso ingresa en el programa el x sub 0 y y sub 0, ingresa el x final, ingresa el n, que es el total de puntos que yo quiero, ¿no? De ahí sale el valor de h, ¿no? ¿Ya? H, que es la distancia que hay entre un punto y otro. Luego hace este ciclo, acá este ciclo que aparece, es solamente para construir y a generar todos los puntos del dominio en una variable dimensionada x. ¿Ya? Porque los puntos del dominio se pueden generar con anticipación porque son solamente puntos uniformemente distanciados. Luego de eso, el método de Euler que se aplica para los puntos que van desde 0 a 2, ¿no? Y con eso yo obtengo desde y sub 1, y sub 2, y sub 3, con el método de Euler, ¿ya? Y con el método de Adams-Bashford ya solamente aplico la ecuación y esto me va a jalar los valores del método de Euler, ¿no? Ojo que aquí ya el function está implícito, ¿no? Cuando pongo, por ejemplo, f de x y menos 2 por y menos 2, este f que está evaluado en x y y es la función que depende de x y y que está. Entonces, el método de Adams-Bashford es bastante simple, ¿no? Es el primer método de aproximación con diferencias finitas. Acá está la codificación y eso es lo que corresponde a la clase de hoy día. Por supuesto, el método de Adams-Bashford se puede extender a una ecuación diferencial de segundo orden también, por el método de cambio de variable, ¿no? Que vamos a ver después. ¿Preguntas de esta parte, muchachos? Profesor, disculpe, yo tenía problemas justamente de audio, no sé si me escucha ahorita. Sí, sí, sí te escucho. Soy Vergaray, no sé si me ha tomado asistencia. Estaba respondiendo, pero creo que no me ha escuchado. Ah, ya, sí te puse porque vi que estaba conectado. Ok, gracias, profesor. Profesor, otra consulta. Respecto al examen parcial, que es el día martes, llegaría hasta este punto, ¿verdad? Claro, o sea, la clase de hoy día es el examen de la siguiente semana.
Ah, ya. Esa era mi duda, profesor. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí estoy compartiendo el Excel, ya el Excel que he utilizado para evaluar aquí en el PDF el método de Adam Basso, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden ver, el método de Euler, ¿ya? Que se resuelve a partir de las condiciones iniciales, ¿no? X0 y E sub 0, y que está evaluando la función, ¿no? Esta celda que tiene la fórmula 5 por F10 por H10 más 7 por H10 es la función solución de la ecuación diferencial. O sea, es la ecuación 5xy más 7y, ¿no? La que está al lado derecho. ¿Ya? Y así está evaluando y sub 1, y sub 2 y y sub 3, ¿no? Listo. Y así también nosotros, luego ya con esos datos, estamos encontrando y sub 4, y sub 5, y sub 6, y el siguiente también, y sub 7, ¿no? Que se lo hemos puesto del resultado en el código. Básicamente, aquí se está haciendo lo mismo, ¿no? Cuando se hace f sub 3, se está evaluando la función 5xy más 7y en x sub 3 y y sub 3, ¿no? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es un método explícito? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, para hallar y sub 4, ¿no es cierto? Necesito todos los valores, ¿ya? Que vienen de la ecuación anterior. O sea, necesito y sub 4, ¿no? Para y sub 4 necesito y sub 3, y sub 2 y y sub 1. Y sub 3, y sub 2 y y sub 1 son valores que se han obtenido en la iteración anterior. O sea, se resuelven con datos que ya tenemos, ¿no? Para hallar y sub 5 necesito todos los valores que vienen de la anterior, ¿no? Necesito 4, 3, 2. Y para hallar y 6 necesito 5, 4, 3. O sea, f sub 5, f sub 4 y f sub 3. O sea, no es como los métodos implícitos que para hallar y sub 6 tendría que resolver f sub 6, ¿no? Entonces, eso no ocurre aquí. Por eso es un método abierto, es un método explícito, ¿no? Así se denominan estos métodos, ¿no? Entonces, para hallar el punto K más 1, solamente necesito los datos de
con su índice K, o sea, los datos inmediatos anteriores, ¿no? Que ya se conocen. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Muy bien, muchachos, entonces, siendo que no hay preguntas, los que quieren hacer sus... Ah, este tema lo van a exponer, por si acaso, en la semana 9, ¿ya? Ya después de la semana de exámenes parciales. Lo van a resolver después de la semana de exámenes parciales. Van a presentar sus aplicaciones del método de Adams-Bashor, ¿sí? Entonces, los que hoy día van a presentar sus trabajos ya pueden empezar. Tengo varios alumnos que casi no tienen intervenciones. Por ejemplo, la alumna Mamani, por ejemplo, tiene solo dos, ¿no? Mena, Núñez tiene una nomás. Kilichi no tiene ninguna. González Salazar Diego tiene solamente tres, ¿no? Yamunaque tiene dos, ¿no? Entonces, así hay varios de ustedes que no han hecho muchas presentaciones de trabajos, ¿ah? Y eso es nota para el fin del bimestre, por fin del semestre, por si acaso. ¿Mm? Entonces, tengan cuidado con eso. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿El examen viene hasta el último tema que hemos presentado o viene hasta este tema?
Ay, muchachos, nadie va a presentar nada, ¿no? Parece que no, profe. Bueno, voy a esperar un rato más a ver si alguien va a exponer algo, ¿ya? Bueno, por lo menos hasta lo que dura la hora de clase. Profesor, Sí, dígame. profesor, ¿puedo tener un problema por lo de la semana pasada, que es la interpolación por diferencias finitas? Sí, sí, De acuerdo. ¿Creo que se ve? Sí, ¿no? sí, pero empieza con bastante detalle, ¿eh? ¿No se escucha bien, profe? Pero sí que parece que hay un ruido de fondo. A ver, un segundo, profe. A ver si escucha mejor, profe. Yo te escucho, pero siempre como si hubiera un ruido de fondo, ¿no? Qué raro, profe, debe ser mi señal porque no he podido. Profe, inserte el mouse y en un minuto le voy a presentar mi trabajo. Mira, ahí está mejor, ya. Ya se me escucha mejor. Sí, sí, ahí está mejor. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros.
en esa oportunidad voy a desarrollar un ejercicio haciendo uso del método de interpolación con diferencias finitas. El problema dice lo siguiente, dice, los datos de la siguiente tabla provienen de observaciones astronómicas de un tipo de estrella variable llamada variable cefeida y representan variaciones de su magnitud aparente con el tiempo. Calcule la magnitud aparente para un tiempo de 0,25 segundos. Entonces, como podemos observar, la tabla nos está proporcionando los diferentes valores que toma la magnitud aparente para cada instante de tiempo. Entonces, en este caso lo que yo hago es, a mi variable tiempo, yo le voy a asignar la variable x sub k. Entonces, si la magnitud aparente depende del tiempo, entonces para la magnitud aparente yo le voy a asignar f de x sub k, de tal manera que los valores de k vienen a ser 0, 1 y 2, y por consecuencia los valores de f sub 0, f sub 1 y f sub 2 vienen a ser 0.85, 0.106 y 0.093 respectivamente. Ahora, lo que voy a hacer es hallar el valor de la magnitud aparente para un tiempo de 0,25 segundos. Primero, voy a hacerlo haciendo uso del método de NGF. Para eso, voy a considerar algunos parámetros, ¿no? Primero voy a considerar un ancho de paso delta de x. Ese delta de x me va a representar la diferencia que hay entre cada punto de x. Entonces, en este caso, como observamos, si x es el tiempo, como vemos, cada uno se diferencia en 0.1 y 0.1. Por lo tanto, delta de x es igual a 0,1. También voy a asignar un valor de k igual a 0, y otro parámetro que voy a considerar es la distancia entre un punto arbitrario en el eje x y en el punto x sub k, que viene a ser precisamente este u. Este u es igual a x menos x sub k sobre delta de x. De tal manera que este x me representa al punto que estoy analizando. En este caso vendría a ser el 0,25, ¿no? Menos el x sub k, pero k vale 0, sería x sub 0. Entonces, observando la gráfica, vemos que x sub 0 es igual a 0,2 sobre el ancho de paso delta de x, que vale 0,1. Eso es igual a 0,5. Luego de esto, voy a desarrollar la siguiente ecuación, ¿no? Que dice que f sub m de u es igual a los f sub k más la sumatoria de todos los i desde 1 hasta m de la combinatoria ui. De tal manera que este f sub n de u viene a ser el polinomio interpolante de orden m para valores tabulados de una función con m más 1 puntos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso en la tabla yo estoy analizando 3 puntos. Entonces, esos 3 puntos me equivalen a m más 1. Por lo tanto, el valor de m viene a ser 2. Entonces, ese valor de m, con los demás datos que ya había calculado, lo reemplazo en la ecuación ya mencionada, ¿no? Al reemplazarlo, voy a tener que f sub 2 de 0,5 es igual a f sub 0, que vale 0,185, más 0,5 por f de 1 menos f sub 0, que mirando la tabla viene a ser 0,106 menos 0,185 respectivamente, más 0,5 por 0,5 menos 1 sobre 2 por f sub 2 menos 2 veces f sub 1 más f sub 0, que vendría a ser 0,093 menos 2 por 0,106 más 0,185 respectivamente, ¿no? Por lo tanto, f sub 2 de 0,5 es igual a 0,13725. ¿Y cómo se puede interpretar esto? Que para un tiempo de 0,25 segundos, la magnitud aparente es de 0,13725. Ahora voy a desarrollar el mismo problema, pero haciendo uso del método NGB, ¿no? Para eso voy a mantener constante los valores, el valor de m, mejor dicho, que es igual a 2, el valor de k, que vale 0, y lo que sí va a variar es el valor de u. U es igual a x menos x sub k sobre delta de x. Ese valor de x se mantiene constante porque es el punto que analizo, ¿no? En este caso para un tiempo de 0,25. Menos x sub k, que vendría a ser x sub 0, que también varía, ¿no? Si observamos la gráfica, x sub 0 valdría, la tabla, x sub 0 sería 0,4, sobre el ancho de paso que sería 0,1. Este es igual a menos 1,5, ¿no? Entonces lo que hago es reemplazar en la fórmula que corresponde al método, ¿no? Tendría lo siguiente, sería f sub 2 de menos 1,5 es igual a f sub 0, que es igual a 0,093, más u, que vale menos 1,5, por f sub 0 menos f de menos 1, ¿no? Viendo la tabla, vemos que esto es igual a 0,093 menos 0,106 respectivamente, más
U por U más 1 sobre 2, que sería menos 1,5 por menos 1,5 más 1 sobre 2 por F sub 0 menos 2 por F menos 1 más F sub menos 2, que vendría a ser 0,093 menos 2 por 0,196 más 0,185 respectivamente, ¿no? Lo cual obtengo como respuesta 0.13725, ¿no? Que es el mismo valor que me salió en el método anterior. Y por último, voy a desarrollar el mismo problema, pero haciendo uso del método de Stirling, ¿no? Para ello, el valor de K es igual a 0, se mantiene constante, y vuelvo a hallar el valor de U, ¿no? Que sería el X, que vale 0,25, menos el X sub 0, que mirando la tabla sería 0.3 sobre 0.1. Aquí me resulta que el valor de U es igual a menos 0,5. Luego de esto voy a pasar a desarrollar la fórmula que corresponde al método, ¿no? De tal manera que este F sub 2n de U me representa un polinomio de orden par, m igual a 2n sobre 2n más 1 puntos. Entonces, si en total de puntos analizados es 3 y 2n más 1 me equivale a 3, el valor de n para esta ecuación sería 1. Entonces, al reemplazar, ¿no? n igual a 1 y k igual a 0, obtengo lo siguiente, ¿no? Que f de 2 de menos 0,5 es igual a f sub 0, que vale 0,106, más u sobre 2, que sería menos 0,5 entre 2, por f sub 1 menos f sub menos 1, que sería 0,093 menos 0,185 respectivamente, ¿no? Más u al cuadrado sobre 2, que sería menos 0,5 al cuadrado sobre 2, por f sub 1 menos 2f sub 0 más f sub menos 1, que sería 0,093 menos 2 por 0,106 más 0,185 respectivamente, ¿no? Teniendo como respuesta 0,13725, al igual que en los métodos anteriores. Eso es todo, profe. Ya, está bien. Está Gracias. bien, ahora le pongo su nota. Gracias, profe. ¿Alguien más?